lo charlamos con Ricardo Delgado, que es economista. Ricardo, Paulo Vilaute, Candelaria de la Sota por acá. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, Bien, muy bien. un gusto saludarte. Yo decía, Igualmente. tal vez viste que uno no se conforma nunca, todavía alta, pero ya metiéndonos en las ligas donde hablamos de la mensual de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay. Ya estamos como jugando en otro territorio, aunque es alta, pero bajó muchísimo. ¿Qué tenemos que Sí, mirar? ¿Qué parte del vaso? bueno, yo creo que hay que tener en cuenta esto que vos planteás, pero hay que mirar también el éxito que en un año el gobierno ha logrado de bajar sensiblemente la tasa de inflación. Yo te diría que obviamente a nivel internacional y también regional es una tasa de inflación mensual muy alta, pero sin duda estamos, me parece, en el buen camino, digamos. Y de hecho, cuando uno mira las encuestas de opinión pública, la inflación ya dejó de ser el principal problema de los argentinos en términos de preocupación, ¿no? Ahora, dicho esto, Paulo, me parece que el punto central es cómo sigue la película Claro. y ahí empieza a hacerse más difícil perforar este 2%, para decirlo en términos redondos, mensual, precisamente porque hay, bueno, condicionantes que los podemos ir enumerando por uno, que de alguna manera condicionan esa lógica de seguir reduciendo la tasa de inflación. ¿Y por qué es tan difícil ahora perforar? Porque tenés que ir a un orden más extremo, a rascar más profundamente, porque uno dice, che, llegamos siempre al 2 y ahora cuesta perforar ese número. ¿Qué habría que hacer para poder perforarlo, como hacen en otras partes del mundo, ¿no? En Brasil, sin ir más lejos. Bueno, Brasil hace, digamos, el año pasado cumplió 30 años el Plan Real, que justamente Mirá, pulverizó la tasa de inflación, 30 años. O sea, primero necesitas mucho tiempo para bajar la inflación. sí, Primero, sí. para llevarla a los niveles brasileños, para ponerlo en términos que hoy está en 5% anual la tasa de inflación en Brasil. Ahora, dicho esto, el gobierno está intentando, a ver, puso toda la carne en el asador, para ser bien, bien gráfico, que fue un muy fuerte ajuste fiscal en muy, muy breve tiempo, en apenas un mes. Digamos, pasamos del déficit al superávit, y eso se sostuvo, y eso es parte de la explicación de por qué la tasa de inflación bajó mucho. Obviamente eso implicó un impacto sobre la actividad económica que enfrió el consumo y también contribuyó, y sobre todo, te diría, el efecto de el dólar casi fijo que tenemos hoy, ¿no? Porque esta devaluación que hasta enero fue del 2% mensual y que a partir de este mes, de febrero, es del 1% mensual, es prácticamente un dólar fijo, no te Mm. digo el dólar de la convertibilidad, pero casi eso. Y eso obviamente también ayuda a bajar los precios, sobre todo de los bienes importados o para que tengas en claro, una buena parte de los bienes que se producen en la Argentina necesitan importaciones, Claro, Los necesitan claro. transables. traer bienes exactamente, lo que se conocen como dice Candelaria, bienes transables. Ahora, Entonces, Ricardo, ahí me ¿cuánto parece. te Sí, impacta, por ejemplo, febrero? Perdón que te interrumpa. sí, no, no, Febrero, por favor. ¿cuánto impacta esto del crawling peg de pasar del 2 al 1 en un mes como febrero, donde tenés, por otro lado, por ejemplo, un fuerte aumento de la carne y aumentos Ok, de tarifa? O sea, ¿cómo equilibras bueno. eso dentro del indicador? Bueno, ok, acá vos preguntaste lo que había que preguntar. El punto es, claramente, eso te impactaría si no aumentara la carne y si las tarifas no aumentaran. A mí, yo creo que, digamos, el índice de inflación de febrero hubiese dado, no va a dar probablemente, menos de 2. Hubiese empezado con 1 el Claro. índice de inflación de febrero. En nuestra consultora, en analítica, creemos que justamente la carne y las tarifas van a hacer que la tasa de inflación esté algo por arriba del 2%, quizá un poco por debajo del 2,3 de enero. Para que tengamos una idea, por cada 10 puntos que aumenta la carne, si la carne aumenta 10% en el mes, eso aporta 0,9 al índice general. Entonces, si la carne aumenta 11%, Claro. el IPC de ese mes solamente por carne aumenta 1 punto. Y entonces estamos viendo esto, y justamente la carne, bueno, son las cuestiones que la política económica no puede administrar en el corto plazo, ¿no? Mm. Y yendo más al mediano plazo, imaginemos que el 2025 es un año que termina con una inflación de entre el 25 y el 30, que para argentinos que venimos de 200 y pico, 118 el año Ujú, pasado, obviamente es para ujú, celebrarlo. Ahora, ujú. ¿cómo se hace para después perforar ese piso y tratar de tener una inflación que sea más cercana al 10, cuando ya hiciste todo el ajuste fiscal que podías hacer? ¿Qué variables te quedan? Bueno,
para mí que queda todavía la variable dólar. La variable de cómo haces para sostener de manera creíble, Que el ancla sea el consistente. dólar. Exactamente, que haya confianza en que hay dólares suficientes en la economía para, asumiendo una economía ya sin cepo o con un cepo muy relajado, digamos, y condiciones que hoy no están, obviamente, Claro. te permitan justamente crear más credibilidad en la economía argentina. Ujú. Todavía se logró una primera etapa. Bien. Esto es como que sacaste de la terapia intensiva al paciente, pero el paciente sigue teniendo una enfermedad crónica que es la inflación a estos niveles todavía muy elevados en el contexto internacional. Claro, salimos de terapia intensiva. Estamos hablando con Ricardo Delgado para entender la inflación. Ricardo, viste que esto es una cuestión de fe. La Argentina, yo bendigo que Marco Lavagna, gracias a Dios, siguió en el Sí, INDEC del claro, kirchnerismo al de la Libertad Avanza, pues si no, hoy sería un escándalo. Pero como es cuestión de fe, mucha sí. gente dice, sin saber absolutamente nada, esto no es creíble, la verdad que estos números son dibujados, son inventados, lo hacen para favorecer al gobierno. ¿Qué decimos de todo esto? Bueno, primero hay que decir que el INDEC volvió a ser, por suerte, el Instituto de Calidad de la Provisión de Estadísticas Públicas de la Argentina, y esto es, creo yo, mérito también de Marco Lavagna y de la decisión política del gobierno de sostenerlo, ¿no? De haberlo Mm, sostenido, digamos. Esto me parece importante, como bien vos decís. Segundo, es verdad que cada uno tiene su propia inflación. Esto es así. A ver, te digo básicamente por qué. De hecho, el índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires dio 3,1 en el 3-1, mes de claro. enero. O sea, para los porteños la inflación fue más alta. Mm, Y esto es así. Y en segundo lugar, digamos, lo que mide el INDEC es la inflación, es un promedio de todo el país, de 24 regiones que consumen distinto, que tienen gustos distintos, costumbres distintas, canastas de preferencias diferentes. Y eso me parece que también hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, además, la canasta que está usando el INDEC es una canasta vieja. Es una mm, canasta que ya anunció en algunas oportunidades que está cambiando la canasta de ponderación de cómo impacta la carne, cómo impacta Internet, cómo impacta la luz claro, claro. o el gas, pero que es una canasta vieja, es una canasta de más de 20 años. Entonces Mm, es probable que los consumos de los argentinos hoy sean diferentes a los que eran hace 20 años. Me quedo con dos cosas de esta linda charla. El ejemplo de Brasil, 30 años de un mismo plan para bajar la inflación, porque es fácil subirla, pero muy difícil Ujú, bajarla. Y que ujú. salimos de terapia intensiva. Así que cuando vamos a ver a la Argentina, al hospital, por lo menos vamos a sala de intermedia, ¿no? A una sala de terapia intermedia, te diría, Exacto. que hay que seguir trabajando fuertemente porque, digamos, la inflación es el peor de los males de la Argentina y por desgracia los últimos gobiernos no lo han entendido así. Te mandamos un abrazo grande, Ricardo. Buen fin de semana. Uh, Igualmente, muchas Gracias, que gracias. estés muy bien, ¿eh? El señor Ricardo Delgado explicando muy fácilmente Es muy claro. el tema Sí. de la inflación. Y estamos ¿Mm? esperando que nos pasen a habitación común después.